Elías el profeta, los profetas falsos de Baal y Asera. Señora, te necesitamos en un pedazo del final del tour. Que no te alejes. Y aquí puedes tomar fotos sin bajar. ¿Ok? Y nadie me pregunta por esos depósitos de agua que se ve. Y si no me preguntan... ¿Por qué están esas aguas? Oh, ok. Ahora, yo le he dicho que en el pasado sufría la gente, nuestros patriarcas, y hasta el siglo XX podemos decir, de falta de agua. Si no llovía en un año, sequía, problema. 2 años, gran problema. Pero gracias a Dios, en los últimos 50 años, hemos construido plantas para desalinizar el agua del mar. Entonces no falta agua en Israel, Pedro. Fabrican agua suficiente para la vida cotidiana, y si llueve y si no llueve, no importa. Bueno, si llueve es mejor, pero si no, tenemos suficiente agua. 1, 2, la agua servida negra, Pedro, la reciclan. Hay aquí una planta donde entra agua sucia y sale agua limpia para riego. Entonces nosotros reciclamos la agua servida para producir agua que es, como se dice, suficiente buena para riego. Entonces al lado de estas plantas que reciclan el agua servida, ya está el depósito del agua que está limpia para regar. ¿Ok? Afula, la ciudad que se considera la capital del valle, que es la más grande en el valle de Israel, o el valle de Armagedón. Y nosotros vamos a visitar el sitio bíblico, la ciudad que se llama Megiddo, Armagedón, y de allá al Monte Carmelo. Entonces, ¿Dónde está esa ubicación? ¿En qué parte ahorita? ¿qué? La ubicación del Megiddo, ¿dónde la ubicamos? Ahí. ¿Y por qué estamos aquí? Lucas 4. 16, 27. Aquí. Escucha. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis, en refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado. Elías, sino a una mujer viuda en Serapeta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.
Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ok. Entonces, un escenario interesante. Yeshua viene a visitar a su familia en un día sabático, de sábado, y comparte la oración de la Torah, la porción que sella la oración, porque en cada semana comparten cuántos capítulos a lo largo de estos 5 libros de Moisés hasta que se termina. Empieza en tabernáculo y se termina en tabernáculo. ¿Okay? Se termina, mejor decir, y empieza de nuevo. Y así, cuando dobló los rollos, lo entregó al maestro de la sinagoga, todos se fascinaron de la palabra y lo reconocieron. No es el hijo de José y de María. Hemos escuchado los milagros que has hecho en toda parte de Galilea. ¿Por qué no haces algo por el favor de tus jefres, donde creciste? Y la respuesta de Jesús era: Hebre, yo no me acuerdo ningún profeta que sabía acepto en su propio lugar donde él nació. Y los ejemplos que dio es cuando había hambre en el tiempo del profeta Elías. Dios lo manda a una viuda en Sarafta, que es el Líbano de hoy, y él atendió a esta viuda cuando había muchos hambreados en la tierra de Israel, y cuando había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, a quien él purificó de estas lepras, sino un Naamán que era sirio. Ellos cuando oyen, escucharon, se llenan de ira y lo llevan de allá, apuestos a despeñarlo de una montaña, quizás aquí. Pero Yeshua, con sus poderes, Hebre, se pasa entre ellos, se desaparece de su vista y aparece de nuevo en su cuartel. ¿Dónde era su cuartel? Capernaum. ¿Ok? Por lo tanto se llama Mount Precipice en inglés, Monte Precipicio, el lugar donde saltó el Señor. ¿Ok? El lugar donde lo querían despeñar, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ya no está. ¿Capish? Capish. Lo que vamos